El conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola a todos, estamos en nuestra clase número 18, la cual es de variable aleatoria discreta. Otra vez. Hola a todos, estamos en nuestra clase número 18, la cual es de variable aleatoria discreta. Hoy específicamente vamos a ver lo que es esta variable, la función de probabilidad, algunas propiedades de la función de probabilidad, la función de distribución acumulada, algunas observaciones para esta idea, la esperanza o valor esperado para X, que se conoce de las dos formas, y la varianza y desviación estándar para este tipo de variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, primero que todo, ¿qué es la variable aleatoria discreta? Una variable aleatoria es una función que asocia a cada resultado del espacio muestral un número real. La variable aleatoria puede ser discreta o continua. Nosotros hoy vamos a ver la discreta y la próxima clase va a ser continua. Entonces, la variable aleatoria es discreta si el conjunto de valores que toma es un conjunto numerable, es decir, que solo puede tomar unos valores concretos. Dicho conjunto lo denotaremos de esa forma. Entonces, para que sea más claro, acá hay un ejemplo. El número de pasajeros que viajan en un taxi pueden ser 0, 1, 2, 3 o 4, ¿cierto? Pero fíjense que son números, nosotros no podemos decir que viaja 1,5 pasajeros, que es, por ejemplo, el número que estaría entre el 1 y el 2. Y uno puede decir que van 3,7 pasajeros, que estaría entre el 3 y el 4. Entonces se designa un número concreto ya a esta variable. Y vamos a un ejemplo. Dice, una variable aleatoria X es una regla que asigna a cada elemento del espacio muestral resultante de un experimento aleatorio un número real. Entonces veamos, un ejemplo dice, se lanza en varias ocasiones 3 monedas al aire y se obtiene lo representado en la figura. En este caso tenemos, fíjense, entonces nosotros lanzamos 3 monedas, la que está en azul, la verde y la amarilla. Y estos son los resultados que se obtienen. Por ejemplo, en el primer lanzamiento fue cara a cara en las 3. En el segundo, cara a cara, sello. En el tercero, cara, sello, cara. Y así sucesivamente. Entonces, el experimento aleatorio en este caso sería lanzar las 3 monedas al aire. Nuestra variable aleatoria es súper importante. Porque, por ejemplo, acá me dice que es la cantidad de caras que se obtienen. La cantidad de caras, o sea, fíjense que en todos los casos nosotros tenemos algunas combinaciones de solo cara, solo sello o cara con sellos, pero nosotros lo que estamos analizando es solo la cantidad de caras que se obtuvieron, ¿ya? Por eso es súper importante cómo se caracteriza la variable aleatoria. Entonces el dominio de la variable, que vendría siendo nuestro espacio muestral, vendría siendo todos los casos que nos dieron a nosotros. En este caso sería cara, sello, cara, sello, cara, y así sucesivamente. Entonces el dominio de nuestra variable es lo mismo que yo diga el espacio muestral. ¿Y cuál es el recorrido? Esta es la parte que dice que se le asigna a cada elemento del espacio muestral un número real. Por ejemplo, en el primer caso, cuando me salieron 3 caras, entonces los valores que toma esta variable aleatoria van a ser 3, porque se obtuvieron 3 caras. En el segundo caso tenemos cara, sello. Como la variable aleatoria que estamos utilizando solamente es la cantidad de caras, acá ¿cuántas caras tenemos? 2. En el de abajo también tenemos 2 caras, porque tenemos cara, sello, cara. En el de abajo tenemos sello cara, también 2, y así, y después llegamos al caso, por ejemplo, al de acá abajo, que dice sello, cara, sello. En este caso la variable aleatoria es 1, porque solamente tenemos una cara. Acá abajo también una cara, y finalmente las 3 monedas son sello, sello, sello. Entonces ahí podríamos decir que tenemos 0 caras. Por eso
toma el valor 0. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de la variable? Nosotros podemos decir que tenemos casos en donde tenemos 0 caras, donde tenemos una cara, donde tenemos 2 caras y donde tenemos 3 caras. Es por eso que el recorrido de la variable es este número que toma la variable aleatoria, que es un número real, ¿sí? Que en este caso era 0, 1, 2 y 3. Pero que en el fondo me está diciendo exactamente lo mismo, me está diciendo exactamente, o en realidad me está respondiendo a la variable aleatoria que nosotros estábamos buscando, que es la cantidad de caras que se obtienen, ¿sí? El espacio muestral compete todo, o sea, son todos los casos, independiente hayan caras o no hayan caras, ¿ya? Pero el recorrido es como esta respuesta, ¿cuántas caras se obtuvieron en este lanzamiento que fueron de 3 monedas, ¿sí? Y existe algo que se llama la función de probabilidad, lo cual lo vamos a definir y vamos a ir viendo todo con un ejemplo. Dice, sea X una variable aleatoria discreta que toma los valores. Cuando se refiere a esto, cuando toma los valores, por ejemplo en el caso anterior nosotros los valores que tomaba era 0, 1, 2, 3, ¿cierto? En este caso me lo está diciendo como X1, X2 porque solamente es como su definición. Y se define la función de probabilidad de X tal como, ¿ya? Y dice que la probabilidad de X igual a X sub I es igual a esta probabilidad, ¿ya? Entonces, pero veámoslo con un ejemplo para que nos quede más claro. Dice, se define la variable aleatoria. ¿Por qué es tan importante esta parte de definir esta variable? Porque dependiendo de esto es que nosotros vamos a hacer nuestras tablitas o nuestros cálculos, ¿ya? Dice, número de caras obtenidas en 2 lanzamientos de una moneda. Entonces aquí yo hice este que se llama diagrama de árbol. En el primer lanzamiento yo puedo obtener un cara y sello. Y en el segundo lanzamiento tengo cara y sello, cara o sello. Entonces acá yo tengo todas las posibles combinaciones, fíjense. Si yo tomo, por ejemplo, primero estas dos, después aquí tendría cara y cara. Después tengo que tomar estas otras dos de acá, tendría cara y sello. Acá tendría sello cara y sello sello, ¿sí? Entonces, chicos, quiero que se fijen en algo. Primero que todo, ¿qué dice acá? El número de caras. En el primer caso, ¿cuántas caras tengo? 2. Acá tengo 2 caras. Acá, ¿cuántas caras tengo? Tengo una cara. Acá también tengo una cara y tengo 0 caras. Entonces, los posibles valores que puede tomar esta variable aleatoria discreta, que se define como el número de caras, puede ser 0, 1 y 2. Por eso dice, toma los valores tanto, ¿ya? Que era lo que nosotros vimos anteriormente como nuestro recorrido. Entonces, ¿qué valores puede tomar esta variable aleatoria? 0, 1 y 2, ¿ya? Eso es súper importante. Eso es lo primero que había que analizar. Ahora, fíjense, ¿cuántos casos tenemos nosotros? Voy a ponerlo con otro color. Tenemos un caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos. Entonces, en el caso en donde yo tengo 0 caras de 4 casos, ¿cuántos casos, favorable en este caso, cuántos casos tenemos en donde hay 0 caras? Solamente uno, que es este acá abajo. Entonces, nosotros podemos decir que la probabilidad de obtener 0 caras es de 1/4, o sea, 1 entre 4 casos. Por eso acá es 1/4. ¿Ya? Después dice, la probabilidad, ahora esto por ejemplo, ¿cómo se lee? Yo podría haberlo escrito así, la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valor 0, en este caso es igual de 1/4, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un caso entre 4 en donde tenemos 0 caras. Acá abajo, ¿cuántos casos? Porque ya dijimos que son 4 casos, en donde yo tengo una cara. Fíjense, tengo 2 casos, porque este es 1 y este es el otro, en donde yo tengo una cara, ¿entre cuántos casos? Entre 4. Por eso puse 2 cuartos, perdón. Y esto al simplificarlo en 2 es lo mismo que yo escriba 1/2. Entonces, ¿cómo se lee esto? Que la probabilidad de que mi variable aleatoria sea igual a 1 es de 1/2. Que en realidad es porque lo simplificamos, ¿cierto? Pero ¿a qué se refiere esto entonces? Que la probabilidad de que en mi variable aleatoria haya solo una cara es de 1/2, ¿sí?
Y finalmente tenemos que sacar la probabilidad en donde mi variable aleatoria pueda tener dos caras o tomar valor 2. Entonces lo mismo, de 4 casos, en cuáles de estos casos yo tengo dos caras? Solamente en este que está acá arriba. Es solamente un caso entre 4. Por eso también la probabilidad de que mi x o que mi variable aleatoria sea igual a 2 es de 1/4. ¿Ya? Entonces, esta tablita que nosotros acabamos de realizar nos sirve mucho para ordenar estas ideas de los valores o el recorrido que toma mi variable aleatoria y la probabilidad dependiendo ese valor o ese valor específico el cual toma mi variable aleatoria discreta. ¿Sí? Ya chicos, entonces ahí hicimos un ejemplo de la función probabilidad. Importante, siempre esta idea primero es ver el recorrido, qué valores puede tomar y dependiendo de estos valores yo calculo mi probabilidad. Por eso hice como una tablita para que viera el orden en el cual yo realizo este tipo de ejercicios. Y algunas propiedades importantes de esta función que nosotros acabamos de ver es que la probabilidad de una variable, por ejemplo ya sea 0, 1 o 2, me está diciendo que siempre es mayor a 0, no mayor igual, es mayor a 0. O sea que puede tomar valores desde 0, incluso 0,5 hacia arriba, pero nunca va a tomar un valor 0. ¿Ya? Y la otra propiedad importante para esta función de probabilidad es que si yo sumo todas mis todas mis probabilidades de todos los valores que puede tomar mi variable aleatoria, esta suma me va a dar igual a 1. ¿Sí? Veamos las propiedades con el mismo ejemplo que nosotros vimos de lanzar dos monedas. ¿Ya? Yo copié la tablita que teníamos anteriormente, entonces no voy a volver a explicar de dónde salieron estos datos. Esta es la tablita que teníamos anteriormente. ¿Qué hice yo? Fíjense, los pasé solamente de fracción a decimal, en todos los casos. Entonces, la primera propiedad dice que la probabilidad de un valor específico siempre es mayor a 0. Y veamos, porque nosotros dijimos que la probabilidad de que cuando mi variable aleatoria era igual a 0, es decir, yo tenía 0 caras, era un caso entre 4, que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Un caso entre 4, que es lo mismo que 0,25. ¿Y esto es mayor a 0? Sí, por ende, cumple con la primera propiedad. En el segundo caso, en donde mi variable aleatoria tomaba valor 1, quiere decir que en ese caso teníamos solamente una cara, era de 1/2, porque en realidad eran dos casos entre 4 casos, y nosotros lo simplificamos y nos daba 1/2. Y 1/2 en decimal es lo mismo que 0,5, y eso también es mayor a 0, entonces también responde a aquí estamos analizando la primera propiedad. Y de igual forma, para cuando la probabilidad de que mi variable aleatoria tomara valor 2, que en este caso quería decir que nos salían dos caras, ¿ya? Era de 1/4, o sea, era un caso entre 4 casos, que fuera el total de casos que nosotros obtuvimos. Y 1/4 lo mismo que 0,25 y eso es mayor a 0. Entonces, fíjense, analizamos, en este caso era solamente la variable aleatoria podía tomar, porque dice toma valores, los valores que acá tomó, en vez de escribirlo así, nosotros podríamos haberlo escrito así, toma valores 0, 1 y 2, ¿cierto? Entonces analizamos en todos los casos y la primera propiedad para la función de probabilidad sí se cumple. ¿Y qué es lo que me dice la segunda propiedad? Me dice que si yo ahora sumo todas estas probabilidades para todos los elementos, tienen que ser todos, no, por ejemplo, no tomar la probabilidad de 0 y 1, no. Si yo tengo que tomar todos los elementos, la probabilidad de todos los elementos, si yo la sumo, ¿cuánto me va a dar? 1. Entonces, fíjense, en este caso nosotros solamente tenemos 3 que toma 3 valores, que sería 0, 1 y 2. Por eso puse la probabilidad de que esta variable sea igual a 0, más la probabilidad de que esta variable sea igual a 1, y más la probabilidad, que esta variable sea igual a 2. Y nosotros ya calculamos cuánto es el valor de cada una de esas probabilidades. Cuando era 0, era 1/4. Más 1/2, que era cuando x era igual a 1, 1/2. Y más 1/4 cuando x era igual a 2. Ya, si nosotros sumamos todo eso, nos va a dar 4 partido en 4, que es lo mismo que 1. Entonces, ¿qué es lo que dice esta propiedad de esta función de probabilidad? Es que si yo sumo las probabilidades de todos los valores que puede tomar esta variable aleatoria, la suma me va a dar 1.
¿sí? Y lo corroboramos con el mismo ejemplo que nosotros estábamos analizando, que en realidad si yo sumo todas estas probabilidades me da 1. Y después viene otro tipo de función, que es la función de distribución acumulada. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? La diferencia es que, fíjense, en la anterior que nosotros analizamos era específicamente cuando la variable aleatoria tomaba un valor. Cuando x era igual a 0, cuando x era igual a 1 o cuando x, por ejemplo, en este caso era igual a 2. ¿Cuál es la diferencia con este? Que ya no trabaja con este x igual a algo, sino que trabaja con esta variable aleatoria o esta x menor, mayor o, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se define? Esta función se define como la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor o igual a un determinado valor que puede tomar mi variable aleatoria. Entonces dice, sea x una variable aleatoria discreta que toma valores, como lo hemos definido durante toda la clase, se define la función de distribución de x como, ¿ya? Y vamos a verlo exactamente con el mismo ejemplo que estamos haciendo, ¿ya? Dice, ejemplo, se define la variable aleatoria como el número de caras obtenidas en 2 lanzamientos de una moneda, que es exactamente el ejemplo que hemos visto en todos los casos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener máximo una cara? Fíjense, máximo una cara. ¿Qué significa eso? Que yo puedo obtener. ¿Qué significa que yo puedo obtener máximo una cara? Nosotros vimos que en nuestro ejemplo podíamos obtener 0 caras, una cara y 2 caras. Me está preguntando cuál es la probabilidad de obtener máximo una cara, ¿ya? O sea que la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual a 1. Eso es lo que me está preguntando, pero en palabras. Porque es lo mismo, porque me está diciendo máximo una cara. O sea que puedo obtener 0 caras o una, pero no más de una. Entonces, fíjense que en este caso, a diferencia de la otra, en vez de haber un menor o igual, nosotros trabajamos con el igual. Entonces, cuando me pregunta de esta forma, por ejemplo, menor o igual a 1, ¿qué es lo que nosotros, en este caso, como es igual, toma la probabilidad de 1, pero además los menores a 1, que en este caso sería 0. Entonces, ¿cómo lo calculo? Como la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1. Y con esto respondo a todos los menores o iguales a 1, ¿sí? Por eso acá arriba la formulita sale como la sumatoria, porque yo tengo que sumar todos los que sean menores o iguales a 1. ¿Qué pasa si me hubiese dicho la probabilidad de que x sea menor a 1? En este caso no está tomando el 1, entonces acá sería solamente igual a la probabilidad de que x sea igual a 0, porque el único que cumple con ser menor a 1, en este caso es el 0, ¿ya? Cuando x vale 0. Pero en este caso, como dice menor o igual, toma tanto al 1 como a los menores a 1, que en este caso solamente es el 0. Entonces nosotros ya habíamos calculado la probabilidad de que x era igual a 0, que era un cuarto, y esto más la probabilidad de que esta variable aleatoria fuera 1, que era un medio. Se sumaron un cuarto más un medio, me dio 3 cuartos, que es lo mismo a 0,75. Entonces, ¿cuál es más que nada la diferencia entre esta función y la otra función? Es que la otra te pide un valor, estos valores que toma la variable aleatoria, exacto. Acá ya está trabajando con menores, mayores, menor o igual, que un determinado valor que puede tomar esta variable aleatoria, como lo vimos acá. ¿Sí? Por ejemplo, veamos otro ejemplo que no lo vamos a calcular, pero supongamos que en este mismo ejemplo me hubiese pedido la probabilidad de que x fuera menor o igual a 2. En este caso, menor o igual a 2, fíjense, como dice menor o igual, toma el 2. ¿Y qué tenemos menor? Del 1 y el 0. Entonces, ¿cómo sería acá? Sería la probabilidad, primero que todo, de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, y bueno, acá tendría que seguir sumando más la probabilidad de que x sea igual a 2. Entonces quiero que se fijen en algo acá. ¿Por qué di este ejemplo? Porque acá yo cumplo con esta idea de que sea menor o igual a 2, porque estoy considerando el 2 y todos los valores que puede tomar menor a este 2. Y yo en este caso estoy sumando todos los valores que puede tomar esta variable aleatoria, que son 0, 1 y 2. Estoy tomando todos los valores porque justo coincidió, ¿cierto?, con lo que yo pedí. Entonces nosotros podríamos usar la propiedad anterior que dice que si yo sumo
esto que son todos los valores me iba a dar 1, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean, a pesar de que estamos trabajando con otro tipo de función en el cual dice menor o igual, si me salen, por ejemplo, la suma de todos los valores, como dio en este caso, yo igual puedo usar la propiedad anterior que dice que la suma de las probabilidades de todos los valores que toma una variable aleatoria discreta es igual a 1. Entonces eso es súper, no verlo tan por separado, verlo también en conjunto. ¿Cuál es la única diferencia? Que acá no me toma un único valor. Va a depender si me dice menor o igual, solo menor. Ahí vamos a tener, por eso esta tablita también es súper práctica a la hora de hacer nuestros cálculos. Y algunas observaciones sobre la función de distribución, que fue la que acabamos de ver, es que primero dice, si a mí me pide la probabilidad de la variable aleatoria que se encuentre entre dos terminados valores, por ejemplo, entre A y B, me está diciendo que es lo mismo que yo ponga la probabilidad de que X sea menor o igual a B menos la probabilidad de que X sea menor o igual a A. Ya vamos a verlos con un ejemplo. Y la segunda observación es que se me pide que la probabilidad, fíjense, nosotros hemos trabajado en todo momento con la probabilidad de que X sea menor o igual a algo, ¿cierto? Pero siempre con menor, nunca con mayor. ¿Qué pasa ahora si me pide algo que sea mayor? Ya, en este caso, ¿cómo se calcula? Sería 1 menos la probabilidad de que esta variable, fíjense, de aquí de mayor quedó en menor o igual. Entonces, veámoslo con este ejemplo. Dice, primero que todo, el mismo lanzamiento de estas dos monedas que el mismo ejemplo que hemos trabajado. Supongamos que me pide la probabilidad de que X tome valores entre 0 y 1, ¿sí? Fíjense, entre 0 y 1. Según esta propiedad, que es la que está acá, la primera, dice que esto va a ser igual a la probabilidad de que X primero toma el que está aquí, ¿cierto? Y después le resta el que está acá. Entonces, ¿cuál es el que está en esta parte de aquí? Sería el 1. O sea, la probabilidad de que X sea menor o igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 0. ¿Con qué tenemos que tener cuidado aquí? Fíjense, acá me lo separó en dos partes, porque acá estamos trabajando como en un intervalo, pero nosotros sabemos ya trabajar esto por separado. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 1? ¿Por qué acá dice 3/4 y no dice 1/2? Porque la probabilidad de que X sea menor o igual a 1 es la probabilidad de este más este otro, porque ahí tomo 1 y además tomo el que es menor a 1, que es el 0. 1/4 más 1/2, si yo sumo esos dos, me da este 3/4 que está aquí, ¿sí? Con ese hay que tener cuidado. Menos, acá está el menos, la probabilidad de que X sea menor o igual a 0. Primero tomamos el valor 0, que es 1/4, y después miramos, ¿hay algo más pequeño que 0? No. Por eso en este caso solamente es 1/4, porque no hay nada más pequeño que 0. Pero 1 sí. Aquí primero deberíamos haber tomado el valor de 1 y después el más pequeño que es 0. Y ahí lo sumamos. 1/4 más 1/2 me da este 3/4. Después la probabilidad de que X sea menor o igual a 0. Primero vemos, porque como dice igual a 0, primero vemos el de 0, que es 1/4. Y después digo, ¿tengo algo más pequeño que 0? No. Entonces sería solamente 1/4. Si yo resto estas dos cosas, esto que como que lo tapé ahí dice 1/4, me quedaría que la resta sería 2/4, que es lo mismo que yo diga 1/2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor? La variable aleatoria dice que sea mayor a 0, pero menor o igual a 1. ¿Sí? Lo separamos y lo analizamos por separado, como nosotros ya sabemos cómo se hace este tipo de probabilidades. Y la segunda propiedad es cuando me habla sobre algo mayor. Fíjense que nosotros habíamos dicho que en todas las probabilidades que nosotros habíamos visto era menor o igual, como esta forma. Entonces la segunda propiedad dice que si a mí me pide algo mayor, es 1 menos, y ahí uso esta idea del menor o igual. Entonces, por ejemplo, si a mí me hubiese pedido, ¿cuál es la probabilidad de que obtener que la variable aleatoria sea mayor a 2? Entonces, ¿qué dice acá? 1 menos. Ahí está el 1 menos. Ahora, la probabilidad de lo mismo, pero con, en vez de mayor, pasó a menor o igual. Pasó de mayor a menor o igual. Pero es siempre importante este 1 y menos. Entonces, me dice, ¿cuál es la... Tenemos que este 1 menos. Y ahora, ¿cómo calculo esto? ¿Cuál es la probabilidad
de que x sea menor o igual a 2. Entonces, primero que todo, recuerden que esto es lo mismo que 2/4. ¿Sí? Ya. ¿Cuáles son los menores o iguales a 2? Primero, como dice igual a 2, tengo que ver el 2. Este es el 2. ¿Cuál tengo yo primero? Entonces tengo 1/4. Y ahora tengo que ver si tengo valores menores a 2. ¿Tengo valores menores a 2? Sí, el 1 y el 0. Entonces a esto yo le tengo que sumar las probabilidades ahora que son menores, que son 2/4 y 1/4. ¿Por qué lo puse como 2/4? Para que sea más fácil sumar. Mínimo como un múltiplo, todos iguales. Entonces se mantiene el denominador y sumo los numeradores. 1 más 2 más 1 es 4 y esto es igual a 1. Por eso aquí se puso un 1, porque esta parte de que la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, no la puse así como específicamente como lo vimos en el ejemplo anterior, porque se supone que nosotros ya más o menos sabemos cómo se debe calcular. Entonces, importante en este tipo de propiedades es recordar esto, que a pesar de que yo separo, ¿cierto? Para que se me haga, fíjense, acá separé en una resta y acá igual. Yo separo como en dos, por ejemplo, el primero en dos probabilidades. Recuerden, es menor o igual, entonces yo tengo que empezar a ver siempre del igual y mirar si yo tengo algo menor a eso y ahí calcular, ¿ya? Nunca quedarme con esto, porque no dice, por ejemplo, la probabilidad de que esta variable aleatoria sea igual a 1. Dice menor o igual, entonces tengo que tomar ese igual y ver si tengo algo menor. Si no tengo nada menor, como en el caso del 0, solo tomo la probabilidad de 0, porque no hay nada menor a eso, ¿sí? Entonces esas son algunas propiedades o observaciones importantes a la hora de cuando trabajemos con esta función de distribución, ¿ya? Hay otra parte que se llama el valor esperado o la esperanza de esta variable aleatoria. ¿Y cómo se calcula? ¿Ya? Fíjense, dice, el valor esperado de una variable aleatoria discreta x que toma valores, ya, está dada por... Fíjense, dice la esperanza de x, por eso una E, por esperanza, pero también se lo pueden preguntar como valor esperado, por eso los dos nombres importantes. ¿Qué dice acá la formulita? Yo multiplico el valor que puede tomar esta variable aleatoria, por ejemplo, x1 y la probabilidad de esa variable aleatoria, más x2 por la probabilidad de esa variable aleatoria. Y así sucesivamente dependiendo cuántos valores tome mi variable aleatoria. Pero vamos a verlo exactamente con el ejemplo que hicimos nosotros. En este caso, cuando dice que toma valores, nosotros ya vimos que los valores que tomaba en nuestro ejemplo, en vez de ser x1, nosotros ya sabemos que es 0, 1 y 2. ¿Ya? O sea, toma solamente 3 valores. Cuando tenemos 0 caras, 1 cara o 2 caras. Y ya habíamos sacado la probabilidad en cada caso. Entonces, ¿cómo calculo yo la esperanza? Fíjense, aquí primero puse la formulita. ¿Cuál va a ser mi x1? En este caso, este va a ser mi x1, este va a ser mi x2 y este va a ser mi x3. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la probabilidad de que x sea igual a x1. Esta es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea igual a x2. Ese es un 2 por si acaso. Ese es un 1. Y esta es la probabilidad de que mi variable aleatoria x sea igual a x3. Entonces vamos con la formulita. Dice x1 por la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor. ¿Cuál es mi x1? Es 0. Por eso 0 por. ¿Y cuál es la probabilidad de cuando esta variable aleatoria vale 0? Era 1/4. Entonces 0 por 1/4. Más, ¿cuál es mi x2? Es 1. ¿Y cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria tome ese valor? Era de 1/2. O sea, yo pongo 1 por 1/2. Y más, finalmente, mi último valor que puede tomar en este caso, porque en este caso es así, la variable aleatoria que es 2. ¿Y cuál es la probabilidad de cuando esa variable aleatoria es 2? Es de 1/4. Por eso 2 por 1/4. 0 por cualquier número me da 0. 1 por 1/2 me va a dar 1/2, ¿cierto? Más. Acá, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo 2 por 1, porque esto es lo mismo que esté dividido en 1. O sea, sí, dividido en 1. Entonces 2 por 1, 2. Y 1 por 4, 4. Que de hecho yo lo puedo simplificar perfectamente, porque 2/4 es lo mismo que 1/2. Entonces copio el 1/2, que era el que estaba aquí. Y en vez de ponerlo 2/4, lo vamos a simplificar a 1/2. Y es más fácil de sumar porque fíjense, igual denominador se mantiene y sumo los numeradores, que es 1 más 1. Entonces esto me está dando 2 partido en 2, que es lo mismo que 1, que lo que estaba ahí.
que decía 1. ¿Sí? Entonces la esperanza o valor esperado en este caso es 1. Pero si, recuerden bien cómo se calcula. Es este valor que puede tomar por la probabilidad de que esta variable aleatoria sea ese valor. Y así más, en este caso, ¿por qué es hasta x sub n? Porque en mi caso, en el caso del ejemplo que nosotros estamos viendo, puede tomar valor 0, 1 y 2. Pero pueden haber otros ejemplos que tome valor, por ejemplo, 0, 3, 8, 10, no sé. Por eso es hasta x sub n. Va a depender del ejercicio. Ya, en este caso era 0, 1 y 2. Pero en otros casos puede que tome otros valores. Y la varianza y desviación estándar, que fue algo que nosotros vimos la clase anterior, ¿ya? Nosotros en una de las clases anteriores analizamos lo que era la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? Dijimos que la varianza se abreviaba de esta forma y la desviación estándar así. ¿Qué significa? Que la desviación, si a la varianza yo le aplico raíz cuadrada, obtengo la desviación estándar. Entonces basta que yo tenga, por ejemplo, acá yo le estoy dando la formulita de la varianza, pero el valor que me dé, si yo le aplico la raíz cuadrada, obtengo la desviación estándar. Entonces, para la gente que no tiene claro qué es esto, tiene que ver la clase en donde vimos varianza y desviación estándar, ¿ya? Que se llaman medidas de dispersión, así se llama la clase. Entonces dice, la varianza de una variable aleatoria discreta, porque eso es lo que nosotros estamos viendo, la variable aleatoria discreta, x, que toma ciertos valores, está dada por. Entonces fíjense, acá me da esta formulita. Pero para que no se confundan con la fórmula, analicémosla con el mismo ejemplo que hemos estado haciendo todo este rato, que eran 2 lanzamientos y nosotros estábamos analizando el número de caras. Vimos que en el lanzamiento podíamos obtener 0 caras, 1 cara o 2 caras y calculamos la probabilidad en cada uno de esos casos, ¿sí? Veamos la formulita. Primero que todo dice xy. ¿Cuáles son mis xy? Son estos que están acá, ¿sí? Menos este e de x es la esperanza o el valor esperado, que fue el que vimos anteriormente. Y anteriormente nosotros habíamos calculado que la esperanza o el valor esperado era igual a 1. Que le había dado 2 partido en 2, pero que era lo mismo que 1. Entonces eso es importante. Primero igual hay que calcular la esperanza del valor esperado para obtener la varianza o la desviación estándar, ¿sí? Pero acá yo los dejé como dato, pero recuerden que lo calculamos anteriormente. Entonces, dice que es el x sub y menos la esperanza al cuadrado. Entonces, vamos con el primer x sub y. Este va a ser mi x1, este va a ser mi x2, este va a ser mi x3. ¿Ya? Entonces, vamos con otro x sub 1, ¿ya? Que es 0. Por eso quedó 0 menos 1, porque este es mi x sub 1 menos la esperanza. Eso es lo que me está diciendo aquí, el x sub y, que va a depender cuál yo, porque tienes que hacerlo con todos. Por eso dice x sub y, ¿ya? Y menos la esperanza, que es 1. Entonces primero es 0 menos 1 y después dice al cuadrado, por la probabilidad de ese x sub y. ¿Cuál es la probabilidad de cuando la variable aleatoria igual a 0? Nosotros dijimos que era 1/4. Por eso es por 1/4. ¿Ya? Más. Ahora vamos con el segundo valor que puede tomar mi variable aleatoria, que es 1 o x sub 2 que puse yo acá. Entonces ahora mi x sub y va a ser igual a 1 menos la esperanza, que es 1. Por eso me quedó 1 menos 1 al cuadrado. Por la probabilidad de cuando en este caso la variable aleatoria vale 1, ¿cuánto es? 1/2. Por eso es por 1/2. Más, ¿por qué más? Porque me está hablando de una sumatoria. Tengo que hacer, con todos los posibles valores, que en este caso 0, 1 y 2, tengo que hacer esto. Por eso una sumatoria. Ya, vamos con el último y el tercero, que es cuando mi x sub, que en este caso yo le puse x sub 3, es igual a 2. Entonces me queda 2 menos la esperanza al valor esperado, que nosotros lo calculamos que era 1. Por eso es 2 menos 1 elevado al cuadrado. Y porque aquí dice por la probabilidad, esta parte que está acá, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? Es de 1/4. Por eso es 1/4. Fíjense en este segundo, porque acá tenemos, este es el primero, más, este es con el segundo x sub y este es con el tercer x sub y. ¿Sí? En el segundo paréntesis que puse acá yo me da 1 menos 1 es 0. 0 al cuadrado es 0 y 0 por cualquier cosa, entonces todo este paréntesis se hace 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que me queda en el primer paréntesis? Me queda 0 menos 1. Me queda menos 1 al cuadrado. Me queda así, menos 1 al cuadrado, que es lo mismo que yo diga. Menos 1 por menos 1. Menos con menos más. Y 1 por 1, 1. O sea, 1 me queda
todo el paréntesis me da 1. Y 1 por 1/4 es 1/4. Por eso acá queda 1/4. ¿Sí? Todo esto me da entonces 1/4. Y el que está acá me queda 2 menos 1. Y me queda el 1 positivo. 1 elevado al cuadrado es 1 y 1 por 1/4 es 1/4. Por eso al final dice 1/4 más 1/4, porque como el paréntesis del medio se me hizo 0, y nosotros tenemos que 1/4 más 1/4 es lo mismo que yo diga 2 partido en 4, ¿cierto? La suma de esto es 2 partido en 4. Si yo lo simplifico arriba en 2 y abajo también divido en 2, me queda que es 1/2. Por eso acá llegamos a que la varianza en este caso es de 1/2. Y dijimos que para sacar la desviación estándar bastaba que a la varianza yo le aplicara raíz cuadrada. Si le aplico raíz cuadrada, fíjense, se me va este cuadrado que está aquí de la varianza con la raíz y me queda la raíz cuadrada de 1/2. ¿Sí? Entonces, fíjense, basta con que yo obtenga la varianza, a eso le aplico raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar. ¿Sí? Ahí dimos un ejemplo claro de cómo utilizar bien la fórmula para que no se nos olvide. Entonces, dicho eso, vamos con los ejercicios. Recordar que a la gente que no entiende bien qué es la varianza y la desviación estándar, ver la clase que se llama medidas de dispersión. Entonces, vamos con el ejercicio número 1. Dice, sea f de x igual a k cuadrado x cuadrado. ¿Sí? Con k una constante, la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta x que tiene como recorrido el conjunto 1, 2, 4, 10. Si g es la función de distribución de probabilidad acumulada de x, entonces g de 2 es... Entonces, algo súper importante, hay que analizar algunas cosas con respecto de lo que nosotros estábamos hablando. Nosotros sabemos que a pesar de que no nos define nuestra variable aleatoria, nosotros sabemos que ¿qué valores puede tomar nuestra variable aleatoria? 1, 2, 4 y 10. Y sabemos que acá tendría que haber hecho ese corchete así. Y acá dice, la función dice que esto que está acá es la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Entonces nosotros ya tenemos, la función de probabilidad, recuerden que era cuando nosotros decíamos px igual a x1, ¿sí? Que esto me daba un cierto resultado. Eso es una función. ¿Y cuál es nuestra función de probabilidad en este caso? Es la que tenemos aquí abajito, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero que todo, nos está pidiendo g de 2, ¿ya? Pero antes de ver lo que significa, porque g de 2 no es mi función de probabilidad, es mi función de probabilidad acumulada, ¿ya? Recuerden que cuando hablábamos de una función de probabilidad acumulada decíamos que p era x, por ejemplo, menor o igual a algo, a, y a esto nosotros lo denominábamos función de probabilidad acumulada, ¿sí? Esa era la diferencia. Pero vamos primero con la primera idea, con la función de probabilidad, no de distribución acumulada, son dos cosas distintas. Entonces, mi función de probabilidad, nosotros sabemos que es f de x, en este caso, igual a x cuadrado, o sea, k cuadrado, x cuadrado. Pero nosotros sabemos que este x, que es nuestra variable aleatoria, puede tomar valores 1, 2, 4 y 10. Entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí? Como yo sé que x toma unos determinados valores, yo puedo sacar f de 1 cuando x vale 1. Puedo sacar f de 2, f de 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho una propiedad que si yo sumaba todas las funciones de probabilidad, en este caso, ¿qué valores puede ser? 1, 2, más la función de cuando x vale 4, más la función de probabilidad cuando x vale 10. Si yo sumaba todas las funciones de probabilidad de los elementos o de los valores que toma esta variable aleatoria discreta, yo sabía que esto me tiene que dar 1, que era una propiedad de la función de probabilidad. ¿Cuánto es f de 1? Me va a quedar k cuadrado, ¿cierto? Porque esa es la k cuadrado por x cuadrado. ¿Y aquí cuánto vale x? 1. Se me va a quedar 1 al cuadrado. Más f de 2, la misma idea, k cuadrado, pero ahora ¿cuánto vale x? 2, entonces va a ser 2 al cuadrado. Más f de 4, o sea, va a ser k cuadrado, pero ahora mi x vale 4, o sea, 4 al cuadrado. Y acá exactamente lo mismo, me va a quedar k cuadrado
por 10 al cuadrado. Y yo sé que toda esta suma me tiene que dar 1. ¿Sí? Ese uno que quedó ahí como medio, como en la esquina. Recordar que si yo sumaba todas las funciones de probabilidad de todos los valores 1, 2, 4 y 10, la suma de estas funciones de probabilidad me daba 1. En el primer caso, 1 al cuadrado es 1, entonces lo mismo que yo diga 1k cuadrado, ¿sí? En el segundo caso, 2 al cuadrado es 4, porque es 2 por 2. Entonces me va a quedar más 4k cuadrado, ¿cierto? En el segundo caso, 4 elevado a 2 es lo mismo que 16. Entonces me va a quedar 16k cuadrado. Y en el último caso, que es 10 elevado a 2, es lo mismo que yo diga 100, porque 10 elevado a 2 es 10 por 10, que es 100, k cuadrado, y esto me da igual a 1. Y fíjense, en todos los casos tenemos que tienen en común k cuadrado y es mi única incógnita. Entonces yo factorizo por k cuadrado, factorizo, ¿sí? Y en el primer caso es 1, porque 1 por k cuadrado me da el primer término, más 4, porque 4 por k cuadrado me da el segundo término, más 16 por lo mismo, porque 16 por k cuadrado me da el tercer término, y más 100, porque 100 al cuadrado, o sea, 100 por k cuadrado es lo mismo que tengo acá, y esto tiene que ser igual a 1. Sumo todos los numeritos, afuera me quedó k cuadrado por ¿cuánto? Por la suma de todo esto. 16 más 4 es 20. Acá tenemos 20 más 100 son 120 más 1 son 121. Y esto es igual a 1. Entonces yo aquí puedo despejar k, fíjense. Si está multiplicando me va a quedar entonces que k es igual a 121, pero la raíz de todo, aquí realicé el tiro. Primero esto lo pasé dividiendo y después apliqué raíz cuadrada. Si yo tengo que k es, esto es lo mismo que yo escriba. Raíz de 1 partido en raíz de 121, ¿sí? Entonces yo llegué a que k cuadrado... Ah, pero fíjense, ni siquiera es necesaria esta parte. ¿Por qué? Miren. ¿Por qué no es necesario aplicar la raíz cuadrada? Porque fíjense que la función lleva k cuadrado, no k solo. Entonces yo puedo sacar que k cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a 1, como se está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? Entonces yo tengo que k cuadrado es igual a 1 partido en 121. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que ahora yo puedo volver a escribir la función de probabilidad y en vez de poner k cuadrado, yo ya sé cuánto vale k cuadrado, que es 1 partido en 121, ¿cierto? Por x cuadrado. Entonces, inicialmente, ¿qué hicimos nosotros? Obtener este k cuadrado, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra función de probabilidad. Pero a mí me está pidiendo g de 2. ¿Qué es la función, fíjense, de distribución de probabilidad acumulada? Que no es lo mismo. Cuando yo digo g de 2, según lo que escribimos aquí, g de 2 es lo mismo que yo diga la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. ¿Sí? Eso en realidad es lo que estamos haciendo. Entonces g de 2, yo sé que es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Entonces veamos aquí, g de 2... ¿Cuáles son los menores o igual a 2? El igual a 2 es el 2. ¿Y cuáles son los menores? Solamente el 1. Entonces lo mismo que yo calcule. En vez de ahora de poner probabilidad, nosotros sabemos que nuestra función es esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sacar cuando f vale 2 más cuando esta función de probabilidad vale 1. La única diferencia entre esto y esto es que acá nosotros lo poníamos con una p por ser como probabilidad, chicos. Pero acá me lo está dando con una f. Nada más que eso. Entonces mi g de 2, como nosotros sabemos que son todas las funciones en donde mi variable aleatoria es menor o igual a 2, porque así habíamos definido nosotros la función distribución de probabilidad. ¿Cuáles son los menor o igual a 2? Primero siempre dijimos el igual, que es el 2. ¿Y cuál es el menor? Cuando esta variable aleatoria vale 1. Entonces primero, f de 2. Por eso primero calculamos el valor de k, porque si no, no hubiésemos tenido dos incógnitas, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que ahora esta es la función de probabilidad, va a ser 1 partido en 121. ¿Y cuánto vale mi x? En este caso 2, o sea, va a ser 2 al cuadrado, más, ahora cuando x vale 1, o sea, va a ser 1 partido en 121 por 1 al cuadrado, ¿sí?
Si yo hago primero tengo que hacer esta potencia. 2 elevado a 2 es 4 y 1 elevado a 2 es 1, ¿ya? Si yo calculo esto, van a llegar, esto que está aquí, me queda como 4 partido en 121. ¿Sí? Porque acá me da 4 y 4 por 1, 4 y abajo me queda 121. Y acá me queda 1 partido en 121. Si yo hago esa suma me queda entonces que me va a dar 5 partido en 121. Entonces que mi G de 2, que es mi función de probabilidad acumulada, ya es igual a 5 partido en 121. O sea que la alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Entonces alternativa correcta en este ejercicio 1 es la letra B. ¿Por qué se ve un poco más engorroso? Porque claro, nosotros en todo lo que vimos nunca habíamos definido una función en específico. Llegamos y calculábamos la probabilidad. Acá me está dando una función específica que es k cuadrado, x cuadrado. Pero lo importante es que una vez que yo digo ya, esta es mi función de probabilidad, también recordar qué es lo que una función de distribución de probabilidad acumulada. No son lo mismo, ¿ya? Eso es lo que, porque nosotros vimos dos tipos de funciones distintas. Y acá, de hecho, el ejercicio 1 lo corroboró. Vamos con el ejercicio número 2. Dice, en el experimento, ¿ya?, de lanzar un dado, se define la variable aleatoria como el número obtenido en el lanzamiento del dado. ¿Ya? Fíjense, se lanza un dado y la variable aleatoria se define como el número, porque acá te lo está diciendo, como el número obtenido en el lanzamiento del dado. ¿Qué números nosotros podemos obtener al lanzar un dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso se puso del 1 al 6. La tabla adjunta muestra la función de probabilidad, me está dando la función, y fíjense, función de probabilidad, no función de distribución acumulada, ¿ya? Que son distintas. F de X. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Me dice el valor esperado. Recuerden que el valor esperado era lo mismo que la esperanza. ¿Y cómo se calculaba? Era siempre, este era mi X sub I, ¿cierto? Yo multiplico mi X sub I por su función de probabilidad. En el primer caso sería 1 por 0,1, que es lo mismo que 0,10, más después 2 por 0,15, más 3, porque voy así, es la variable por su probabilidad, la variable por su probabilidad, la variable por su probabilidad, pero tengo que hacerlo con todos los valores que puede tomar esta variable aleatoria. 3 por 0,2, después va 4, 0,2 es lo mismo que 0,20, por eso pongo solo 0,2 más 5 por 0,1 y finalmente más 6, aquí va a quedar como engorroso, pero 6 por 0,25. ¿Ya? Tienen que hacer entonces todas estas multiplicaciones primero, 1 por 0,1, 2 por 0,15, 4 por 0,2, 5 por 0,1 y 6 por 0,25. Una vez que ustedes, que después van a sacar los cálculos, le van a dar que 1 por 0,1 es 0,1, más que 2 por 0,15 es 0,3, que 3 por 0,2 es 0,6, acá se me está corriendo, pero voy así, que 4 por 0,2 es 0,8, después que 5 por 0,1 es 0,5 y finalmente que 6 por 0,25, que es el último que está acá, me tiene que dar 1,5. Entonces, si yo ahora sumo todo eso, voy a llegar que la esperanza o el valor esperado, que es lo mismo de esta variable aleatoria X, es igual a 3,8. ¿Y qué dice acá? El valor esperado de X es 3,8, entonces lo acabamos de calcular y es verdadero. Dice que la probabilidad de obtener un número par es de 0,5. Me está pidiendo la probabilidad de obtener un número par. ¿Qué números pares tenemos nosotros acá? El 2, el 4 y el 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Va a ser la probabilidad de que, bueno, en este caso, como trabajémoslo como f de x. Me está diciendo cuando f vale 2, la probabilidad cuando el x es 4
y cuando x es 6, porque en todos esos casos, esos son solamente los números pares que tenemos nosotros. ¿Cuál es entonces la probabilidad de que x sea 2? Te lo da aquí la tablita, es 0,15, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea 4? Te lo da la tablita, que es 0,2 o 0,20, y más, ¿cuál es la probabilidad de que x sea 6? Es 0,25. Si yo sumo todo esto, 0,15 más 0,2 más 0,25 me da 0,6. Y acá me está diciendo que esta probabilidad es igual a 0,5. Y a mí me dio 0,6. Por ende, la segunda es falsa. Porque 0,5 no es igual a 0,6, que fue lo que se calculó. La probabilidad, después dice la 3. La probabilidad de obtener un número menor o igual que 2 es igual a la probabilidad de obtener un número 6. Entonces, primero vamos a obtener la probabilidad de obtener un número menor o igual que 2. Voy a cambiar de color en este caso para que no se confunda. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a dejar, esto lo vamos a correr. Ya. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? O sea, me está diciendo cuando f de x es menor o igual que 2. Eso es lo que me está pidiendo. Recuerde que en vez ya de usar p, me la define como una función, f de x. Es la única diferencia. ¿Ya? ¿Cuál es cuando es menor o igual que 2? Siempre dijimos, tenemos que tomar entonces primero f de 2, porque ese es el igual. Más, ¿y cuáles son los menores a 2? En este caso solamente es el 1, o sea, sería f de 1. ¿Ya? ¿Cuánto es f cuando x, esta variable es 2? Es de 0,15, que me la da aquí la tablita. 0,15 más la de 1, que es 0,1. ¿Cuánto es 0,15? Más 0,1 es igual a, en este caso es igual a 0,25. Y ahora me está comparando esto a la probabilidad de obtener un 6. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 6? Acá tenemos 6. ¿Cuál es la probabilidad? Es de 0,25 y acá también me dio 0,25. ¿Son iguales? Sí, ambas son de 0,25, por ende la tercera es verdadera. Entonces en este caso la alternativa correcta sería 1 y 3, que es la letra D. Entonces ejercicio 2, alternativa correcta, letra D. Vamos con nuestro ejercicio número 3. Acá la información ya no me la pone en tabla, me la pone en un gráfico, ¿ya? Entonces es súper importante, este tipo de gráfico nosotros lo vimos en una de las clases anteriores que veíamos análisis de gráficos, ¿sí? Así que para la gente que no lo ha visto, también por favor que lo vea para ver bien cómo yo puedo armar, por ejemplo, cuando nosotros armábamos las tablas de frecuencias, ¿ya? Cuando vimos esa parte de la clase se llama estadística descriptiva. Ahí vimos análisis de gráficos y vimos cómo se analiza este tipo específico de gráfico. Ya para que la gente que no vio lo vea y por si queda con alguna duda de la tablita que vamos a hacer ahora. Entonces dice, el gráfico de la figura adjunta representa la función de distribución acumulada. Eso es importante, no me está hablando de la función de probabilidad, sino de la función de distribución acumulada. Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, f de a, esa es la función de distribución acumulada, lo mismo que yo ponga f de que a sea menor o igual, o sea que x sea menor o igual a a. Esa es la función de distribución acumulada, ¿ya? Dice, de una variable aleatoria discreta x. Si el recorrido x es a, b, c, ¿qué significaba el recorrido? Era todos los valores que podía tomar esta variable x, que en este caso son a, b y c. Y me da la probabilidad de cuando esta x es igual a b, es de 0,2, y me pregunta la probabilidad de cuando ahora vale a. Fíjense, esto que me está pidiendo aquí es la función de probabilidad, porque x es igual a algo. Cuando digo menor o igual, es función de distribución acumulada. ¿Qué me conviene a mí hacer acá? Porque es la forma más fácil de analizarlo es tablita. ¿Ya? Acá nosotros siempre vamos a poner el x sub i, que son el recorrido o los valores que puede tomar esta variable aleatoria discreta, que en este caso nosotros sabemos que es a, b y c. ¿Sí? Y en el otro caso, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a definir las dos funciones. La función de probabilidad cuando x es igual a este x sub i y la acumulada. O sea que cuando x es menor o igual a este x sub i. ¿Ya? Entonces, tenemos que mirar el gráfico.
según el gráfico, cuando x es justo a, porque eso es lo que vamos a ver primero, la función de probabilidad, cuando x es igual a x sub i, en este caso vamos a analizar primero el a. Cuando x es igual a, cuando x es igual exactamente a, ¿cuánto vale? T. ¿Sí? Quiere decir que de aquí a acá tenemos t. Fíjense, acá es t más m, significa que a este t, ¿cuánto le sumé yo ahora? M. De acá a acá tenemos m, porque tenemos este t y si a este le resto este t me da m. Es como si yo tuviera 1, 2. De 0 a 1 tenemos 1 y de 1 a 2 tenemos un 1, ¿ya? Y después si a este t más m se le sumó algo y me dio 3t más m, significa que acá tengo 2m, ¿sí? Entonces, cuando x, esto ustedes lo pueden ver mejor con números. Supongamos que hubiese sido 1, 3 y 5, ¿ya? Y acá tenemos la gráfica, algo así. De 0 a 1 yo tengo 1, pero de 1 a 3, ¿cuántas unidades tengo yo? 2, no 3. De 3 a 4, ¿cuántas unidades tengo yo? 1. Y así se calcula. Acá hice exactamente lo mismo, pero lo hice como algebraicamente, ¿cierto? Ya digo, entonces, cuando x, porque estamos analizando la función de probabilidad, cuando x es justamente b, acá arriba, ¿cuánto vale? T más, recuerden, está justo acá, pero de aquí a acá yo solamente tengo m, no t más m. Ya eso es súper importante. Y de hecho, en la clase que les dije, estadística descriptiva, lo vimos numéricamente, que es por lo que expliqué acá arriba. ¿Ya? Porque acá está b. ¿Ya? B ocupa entonces de aquí a acá, ¿cierto? Esta parte ocupa B. Pero B, entre S y S, solamente es M, no es T más M, ¿sí? Ya, y C, cuando esta variable aleatoria vale igual a C, vamos acá arriba, y lo mismo, es de aquí a acá. O sea que toma esto de aquí, que sería 2M, ¿sí? Ahora, veamos la probabilidad cuando X es menor o igual a este A. Cuando X es menor o igual a este A, ¿qué valores toma? Puros valores T. Aquí sí, ¿cierto? Porque fíjense, valor o justo entre aquí y aquí, ¿qué toma? T. ¿Sí? Después, cuando X es menor o igual, porque esto es menor o igual, aquí están todos los menores igual a A, son todo esto. ¿Qué valores toma todo esto? Son todos estos que están aquí. ¿Cuál es cuando X es menor o igual a B? Ahora vamos con el segundo. Acá está B, o sea, es de aquí, todos los menores o igual a B son todo esto. O sea que toma todo esto hasta acá. Por eso ahora sí es T más M. Y ahora, cuando vamos a C, los menores igual a C, que son de aquí hasta acá, por ende va a tomar todo esto hasta acá abajo. Por eso ahora sí es T más 3M. Y ahora que tengo todo en una tablita se me hace mucho más fácil. ¿Por qué? ¿Qué me dice el enunciado? El enunciado me dice que la probabilidad, que esto que está aquí, cuando X es igual a B, es igual a 0,2. Y según mi tablita, la probabilidad de cuando X es igual a B es de M. Entonces yo puedo hacer esta igualdad. Puedo decir que M es igual a 0,2. ¿Cierto? Eso es súper importante. Entonces, después, una vez que me dice eso, ¿qué es lo que me falta por sacar? Porque yo tengo que sacar, ya tengo el valor de M, pero necesito sacar el valor de T. ¿Sí? ¿Cómo puedo sacar yo esto? Porque fíjense, la probabilidad de que X sea menor o igual a C, ¿cómo la calculo yo? Es menor o igual a C, o sea, va a ser la probabilidad de C, ¿cierto? Más la probabilidad de que X, acá me faltó X igual a C, X sea igual a B, más la probabilidad de que X sea igual a A, ¿sí? Y en este caso quiero que se fijen, acá es X igual a C. Estoy sumando la probabilidad de todos los posibles valores que se puede obtener, A, B y C, y según la propiedad si yo sumo todas las probabilidades de todos los valores, esto me tiene que dar 1. Y yo sé que la probabilidad de que X sea menor o igual a C, ¿cuánto es? Vayamos a la tablita, menor o igual a C, o sea que sería, aquí está C y acá está menor o igual a C, o sea que yo voy a tener que T más
3m es igual a 1. ¿Sí? Ahora, si usted lo hubiesen hecho por separado es lo mismo, porque ¿cuál es la probabilidad de C? Es 2m. La probabilidad de B es m y la probabilidad de A es t, que es lo mismo que 3m más t. Yo lo saqué directo de aquí, pero si usted lo hubiese sumado 1 por 1, y esto lo hice para que se acordaran de esta idea de que la suma de la probabilidad de todos los posibles valores es igual a 1. Yo tomé al tiro este, pero si usted hubiesen tomado este y después este y sumarlo, también le hubiese dado 3, o sea 3m más t. Ya en cualquiera de los casos le hubiese dado lo mismo. Y nosotros ya sabemos que m es igual a 0,2, o sea que me va a quedar que t más 3 por 0,2 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, t más 3 por 0,2, ¿cierto? 3 por 0,2 es 0,6, es igual a 1. Como este está sumando, pasa para acá restando. Me quedaría 1 menos 0,6. Entonces me va a quedar que t es igual a 0,4. ¿Sí? 1 menos 0,6 es 0,4. Y a mí me pide la probabilidad de que x sea igual a a. La probabilidad de que x sea igual a a. Y según la tablita, esto que está aquí, la probabilidad de que x sea igual a a es igual a t. Y nosotros acabamos de calcular t, que es 0,4, o si yo lo dejo en fracciones, lo mismo que diga 4 partido en 10. Por ende, la probabilidad de que x sea igual a a es de 4 partido en 10, que es lo mismo que es 0,4. Entonces, la alternativa correcta es la letra A. Esto de la tablita era como lo más complicado. Para la gente que tiene problemas de análisis de gráficos, tiene que ver bien cómo se analiza este tipo de gráficos, porque mediante yo saqué la tablita y así se hizo mucho más fácil obtener todos los otros valores, ¿ya? Recuerden, en la clase de estadísticas descriptivas vimos un gráfico muy parecido a esto, ¿ya? Con numeritos, que quizás se les hace mucho más fácil verlo a ustedes. Entonces, ejercicio 3, alternativa correcta, letra A. Vamos con nuestro ejercicio número 4. Ya van quedando menos. Dice, un estuche contiene solo 8 lápices del mismo tipo. Tenemos 8 lápices del mismo tipo. 8 lápices. De estos 8 lápices, ¿cuántos tenemos? Dice, de los cuales 3 son azules y 5 son rojos. Vamos a poner 3A porque 3 azules y 5 son rojos. ¿Sí? Si se extraen simultáneamente hace referencia a que todo a la misma vez, al azar, 4 lápices del estuche, ¿ya? Y se define la variable aleatoria x como el número de lápiz azules extraídos. O sea, yo saco 4 lápices. Un lápiz, 2 lápiz, 3 lápiz, 4 lápiz, ¿ya? Eso es importante. Entonces, dice, y esto es súper importante, ¿cómo se define la variable aleatoria? ¿Cómo se define? Como el número de lápices extraídos y lápices azules, no cualquier tipo de lápiz. Entonces, primero veamos cuál sería nuestro espacio muestral o nuestro dominio. Si yo saco 4 lápices y tengo 8, por ejemplo, yo podría sacar rojo, rojo, rojo. ¿Por qué todos podrían ser rojos? Porque yo tengo 5 rojos. De hecho, entonces yo puedo sacar fácilmente 4 rojos. Yo podría sacar 3 rojos y 1 azul. O podría sacar 2 rojos y 2 azules. O podría sacar un rojo y 3 azules, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no escribo azul, todos azules? Porque tengo solamente 3 azules. Entonces, este es el máximo caso posible en donde yo puedo obtener todos los azules. No puedo obtener 4 lápices azules si tengo solo 3. Entonces, en este caso, estas son todas las posibilidades. En este caso, según lo que me dice la variable aleatoria discreta, mi recorrido, los posibles valores que podría tomar en este caso, esta variable aleatoria discreta. En este caso, ¿cuántos lápices? Porque me está hablando de lápices azules. ¿Cuántos lápices azules tengo acá? 0. ¿Cuántos lápices azules acá? Tengo 1. ¿Cuántos lápices azules tengo acá? Tengo 2. ¿Y cuántos lápices azules tengo acá? 3. Entonces, ¿cuáles son? Acá dice, ¿cuáles son todos los posibles valores de x? Recuerden que los valores de x es lo mismo que el recorrido. ¿Ya? Esto que hice acá se llama espacio muestral, y en este caso es igual al dominio.
Si me habla de dominio de esta variable o espacio muestral, es esto que hicimos acá. Esto de ver los valores que toma es lo mismo que el recorrido. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el recorrido o los valores posibles que puede tomar esta función aleatoria? 0, 1, 2 y 3. ¿Qué sería la opción B? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener ningún lápiz azul, un lápiz azul, 2 lápices azules o 3 lápices azules. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la letra B. Ejercicio 4, letra B. Vamos con el ejercicio número 5. Dice, en el experimento de lanzar monedas 2 veces, se define la variable aleatoria como el número de sellos, fíjense. Entonces, hagamos este diagrama de árbol que hicimos nosotros anteriormente. En el primer lanzamiento yo puedo obtener cara y sello, que es como la primera moneda. En la segunda moneda, ya en la primera moneda ya tengo cara, y en la segunda puedo obtener cara y sello también, y con sello también puedo obtener cara y sello. Entonces, ¿qué me puede dar? Acá arriba me da cara, aquí me da cara sello, aquí me da sello cara y acá me da sello. Acá tenemos, porque hice solamente, este es un lanzamiento, 2 lanzamientos. Dice el experimento de lanzar una moneda, porque hice 2 lanzamientos, ¿sí? Eso es importante. Si fueran 3, a este cara acá y le vuelvo a agregar cara sello. Esta acá cara sello, cara sello, cara sello. Ya tendría que hacer cara sello y hago también esto de acá, ¿sí? Busquen diagrama de árbol en internet para que entiendan bien esta idea de cuando se lanzan 2 monedas y cuando se lanzan 3 monedas, y van a entender bien esta idea. ¿Sí? Entonces ya, tenemos el diagrama de árbol cuando se lanzan 2 veces una moneda 2 veces, ¿sí? Este es el primer lanzamiento y este es el segundo lanzamiento. Dice, se define la variable aleatoria X, esto es súper importante, como el número de sellos obtenidos. O sea, si yo quisiera hacer mi tablita que hicimos delante, yo tendría que los valores que puede tomar X o el recorrido, recuerden, los valores que puede obtener o recorrido, ¿cuáles van a ser? Dice número de sellos. En este caso, ¿cuántos sellos tengo? En este caso tengo 0 sellos. En este caso tengo un sello. En este caso tengo un sello y en este caso tengo 2 sellos. Entonces, ¿qué valores o el recorrido puede tomar? 0 sellos, un sello y 2 sellos. Y acá vamos a calcular la probabilidad de que este X sea igual a ese determinado valor que puede tomar. ¿Cuántos casos posibles en todos tenemos? 4. En todos tenemos 4 casos posibles. ¿Ya? Porque aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿en cuántos de estos 4 casos posibles tenemos 0 sellos? Los voy a cambiar de color. Solamente acá arriba tenemos 0 sellos. Entonces, un caso dentro de 4 casos. ¿En cuántos casos tenemos? En donde me sale un sello, acá tenemos un caso y acá tenemos 2 casos. O sea, son 2 casos entre 4 casos. Y cuando tenemos 2 sellos, acá este es el único que tiene 2 sellos. O sea, va a ser 1 partido en 4. Y me está preguntando, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la función de probabilidad? O sea, esto que está aquí. Ya, esa es la función de probabilidad de la variable aleatoria X. Primero que todo, fíjense, en todos los casos nosotros sabemos que toma valores 0, 1 y 2. Acá tenemos 0, 1 y 2, 0, 1 y 2. Acá dice 1 y 2, así que este no podría ser. 0, 1 y 2 también, este dice 1 y 2, por ende tampoco podría ser. Porque ¿qué valores toma? 0, 1 y 2. Dice que cuando X vale 0, la probabilidad, porque fíjense, acá este es el eje X y este vendría siendo el eje Y. Eje X me está hablando de este X sub Y, que acá lo puso como K, pero es lo mismo. Y acá la probabilidad de que este X sea igual a K. Entonces este es lo que está en el eje X y esto es lo que está en el eje Y. Cuando vale 0 tiene que ser un cuarto. Y un cuarto es lo mismo que 0,25. Cuando X vale 0, ¿cierto? 0,25. Un cuarto es lo mismo que 0,25, por si acaso. Y un medio, 2 cuartos, lo mismo que 0,5. Entonces, cuando X vale 1, este tiene que valer 0,5. Ahí vamos bien. Y cuando X vale 2, ¿cuánto tiene que ser la probabilidad? De 1 a un cuarto, que es lo mismo que 0,25. 2, 0, entonces, en este caso, vendría siendo la A. Veamos por qué en los otros casos no. Por ejemplo, el de acá abajo. Dice que cuando X vale 0, la probabilidad es de 0,25. Sí. Cuando X vale 1, la probabilidad es de 0,25, no, porque dijimos que era un medio o 2 cuartos, que es lo mismo que 0,5, por eso, porque el 1 está
malo. Porque el de 2 también es un cuarto que es 0,25, entonces el 0 y el 2 estaban bien, pero el 1 no, porque el 1 es un cuarto, un medio, perdón, o 2 cuartos, que es lo mismo que es 0,5. Y lo mismo pasa con acá, me está dando la misma probabilidad para todos, y no todos tienen la misma probabilidad. Entonces, en este caso, el mejor gráfico sería la opción A. Ejercicio 5, opción A. Entonces, fíjense que en todos los que yo he hecho, en todos, por lo general, hago tablitas. Lo más fácil, chicos, para analizar este tipo de ejercicios. Y vamos a nuestro último ejercicio que dice, la tabla, en nuestra pregunta de desafío, dice, en la tabla adjunta se muestra la distribución de probabilidad de una variable aleatoria X. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Dice que P es 0,2. ¿Cómo puedo saber yo eso? Tenemos, acá es súper importante siempre recordar las propiedades de las funciones. Una de las más importantes y que hemos usado es que si yo sumo, en este caso, por ejemplo, la probabilidad de que, porque acá, X, ¿qué valores toma? Toma valores 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si yo sumo todas estas probabilidades, todas, cuando X vale 2, la probabilidad, porque acá tengo 1, 2, ahora cuando X es igual a 3, la probabilidad de cuando X es igual a 4, si yo sumo todas las probabilidades de todos los posibles valores que puede tomar esta variable aleatoria o esto que está acá arriba, que son los posibles valores o el recorrido, si yo lo sumo todas las probabilidades, esto me tiene que dar 1. Esa es una de las propiedades que más, de hecho, la hemos ocupado mucho. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1? Aquí me lo dice, es igual a P. Y para todo es P, entonces me va a quedar P más P más P. Esta P es de probabilidad, esta otra P es una P minúscula. P más P es igual a 1. ¿Cuántas P tenemos? 1, 2, 3, 4, tenemos 5P. Es igual a 1. Entonces, obtenemos que P es igual a 1 partido en 5, que si lo dejamos como decimal, 1 dividido en 5 es 0,2. Entonces dice, ¿P es igual a 0,2? Sí, lo acabamos de calcular. Verdadero. Voy a hacer con otro color ahora para que se vayan ahí ustedes verificando cómo se calculó cada cosa. Vamos al segundo. Dice, el valor esperado de X, o sea, valor esperado o esperanza. ¿Cómo se calculaba? Era siempre el valor que podía tomar, en este caso, por ejemplo, 1 por su probabilidad. Después va a ser 2 más 2 por su probabilidad, más 3 por su probabilidad, más 4 por su probabilidad. O sea, va a ser en este caso 1 por P, pero P nosotros ya vimos cuánto era. Es 1 por 0,2 más, ¿cierto? Sería 2 por P, pero ya obtuvimos P que es 0,2. O sea, va a ser 2 por 0,2 más. ¿Por qué 3? Ahora vamos con este 3 por P. ¿Y cuánto es P? Siempre es por su probabilidad. Acá coincide que la probabilidad en todos los casos es P, pero siempre es el valor o el recorrido por su probabilidad, el valor o recorrido por su probabilidad, el valor o recorrido por su probabilidad. En este caso coincidió que todo es P, ¿sí? Más, ahora vamos con el 4, por su probabilidad que también es P, que ya sacamos que era 0,2, y finalmente el valor que puede obtener esta variable aleatoria por su probabilidad, o sea, sería 5 por 0,2. Ya. Por temas de tiempo, ustedes primero tienen que hacer todas estas multiplicaciones y después de hacer todas estas multiplicaciones ustedes tienen que sumar. Y la suma en total le va a dar entonces que la esperanza o el valor esperado de X es igual a 3. Corroboren ustedes, multipliquen y después sumen. Entonces, en este caso la segunda también sería verdadero, ¿sí? Y fíjense, acá me está hablando de la desviación estándar, que también vimos la formulita, pero en ninguno de los casos lo habíamos realizado. Como ya voy a borrar todo, recordemos que 1 y 2 era verdadero, ¿sí? Pero para tener más espacio para seguir sacando cálculos. Entonces, nosotros habíamos llegado que la primera era verdadera y la segunda era verdadera. Por ende, sabemos de esto que la esperanza de X, que lo mismo que la escribo así, es igual a 3. Y que P era igual a 0,2. Ya esos eran nuestros datos. Como son los dos verdaderos, hay que tenerlos en cuenta. Nosotros sabíamos que la varianza era igual. ¿Cómo se calculaba? Teníamos que era X sub I. Bueno, en este caso es K. Le voy a poner, bueno, X sub I, pero vamos a ponerlo como K para que no se confundan. K o X sub I.
por lo general son lo mismo, ya, dependiendo cómo me lo ponga en la gráfica, que en realidad son todos los posibles valores que puede tomar, ya, que puede tomar esta variable aleatoria. Entonces, de nuevo, este era verdadero y este era verdadero. Esto dijimos que era lo mismo que yo le escribiera así, la esperanza o el valor esperado de x es igual a 3, ya. Entonces tenemos que, para sacar la varianza, porque la desviación estándar solamente es la raíz cuadrada de esto, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Era la sumatoria, en este caso es k, pero recuerde que puede ser k o x sub i, que son todos los posibles valores que puede tomar esta variable aleatoria, pero como es k, le van a poner k acá, menos la esperanza, todo esto al cuadrado, y esto había que multiplicar la probabilidad de que a esa variable aleatoria tome ese determinado valor. Entonces, igual, dice k menos la esperanza. Vamos a usar, este nuestro primer k es 1. O sea, es 1 menos la esperanza, que la esperanza es 3. Todo eso al cuadrado. ¿Sí? Por la probabilidad de cuando k en este caso es igual a 1, ¿cuál es la probabilidad? Es p, y nos dijimos que p era 0,2 por 0,2. Más, acá es lo mismo, pero ahora ya no es con 1, ahora es con 2. Va a ser 2 menos la esperanza, que es 3 al cuadrado, por su probabilidad, que es p, que en este caso coincidía que todas las probabilidades eran iguales, 0,2. Más, ahora vamos con el otro, 3 menos la esperanza, que la acabamos de calcular, que también es 3, elevado al cuadrado, por su probabilidad, que también es p, 0,2. Más, después 4 menos la esperanza, que habíamos calculado que era 3, al cuadrado, por su probabilidad, que es p, que es 0,2. Y finalmente va a ser 5 menos la esperanza, que dijimos que era 3, o el valor esperado, por p, que dijimos que era 0,2. Entonces, chicos, acá ustedes tienen que, por tema del cálculo, yo lo voy a hacer rapidito, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer ustedes primero? Primero hacer este paréntesis, decir, por ejemplo, 1 menos 3 me da menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 por 0,2. Tienen que primero resolver esto, esto, esto. Siempre los paréntesis, las potencias, después la multiplicación y al final sumo todo. Y van a llegar que la suma les tiene que dar 2. Pero esta es la varianza. Y me está pidiendo la desviación estándar. Y la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. O sea que yo me va a quedar que la desviación estándar es igual a la raíz de 2. Y acá, ¿qué me está diciendo? Que la desviación estándar es 0. ¿Es 0? No. Acabamos de calcular que la desviación estándar es raíz de 2. Por ende, la tercera es falsa. O sea, ustedes, para tarea, le queda hacer estos calculitos que yo llegué y puse 2. Pero ustedes tienen que hacer paso por paso. Entonces, pregunta desafío. Alternativa correcta 1 y 2, porque me está preguntando por las verdaderas. Eso también es súper importante. 1 y 2, alternativa C. Y con eso hemos finalizado con la clase de variable aleatoria discreta. Y nos vemos en la siguiente clase, que es de variable aleatoria continua. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.